ya que hemos percibido en términos de reemplazo de actividades más operativas por actividades 100% ejecutadas por computadoras, por inteligencia artificial. Creo que un cambio grande en términos de la manera como vamos a trabajar, y esto es algo que atraviesa a distintos niveles organizacionales, y es la necesidad de desarrollar la capacidad de análisis de informaciones y de datos y de toma de decisiones. Esta situación que nosotros estamos hoy exige de nosotros que es una apertura más grande al cambio y una capacidad de adaptación más grande. Esto exige de nosotros, algunos comportamientos que son mucho más adecuados a un contexto donde yo estoy en medio a una situación de más incertidumbre, como por ejemplo comportamientos de exploración y de experimentación. Si yo aprendo a tener un abordaje a los temas de trabajo, principalmente cuando llega algo que yo no conozco, incluso es posible que muchos de los colegas con los cuales yo trabajo también no conozcan, si yo tengo la tranquilidad y la apertura para aprender, explorar, entender y después crear los productos, los entregables, esto también me ayuda bastante. Es posible que yo tenga que evolucionar mi conocimiento hacia a nuevas formas de ejecución de mi trabajo en 5 o 10 años. Y esto está, por ejemplo, en el informe del Foro Económico, por ejemplo. Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, Future Hackers, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Este espacio es donde exploramos ideas innovadoras, tendencias globales y los desafíos de mañana. Soy Eduardo Hija y hoy vamos a abordar el futuro del trabajo, con un enfoque especial en las personas y los profesionales, por supuesto, ¿no? Nuestro invitado es Renato Soares, psicólogo formado por la Universidad de São Paulo, en Brasil, con especialización en orientación de carrera y un máster en psicología social. Con más de 20 años de experiencia, Renato ha construido una carrera impresionante en consultoría de recursos humanos, liderando operaciones en Brasil y América Latina. Ha ocupado posiciones clave como líder de unidad de negocio y miembro de comités ejecutivos, siendo responsable de estrategias, metas y expansión internacional. Su trayectoria incluye el desarrollo de equipos de alto rendimiento, la gestión del cambio y un impacto significativo en el crecimiento de ingresos y diversificación de soluciones en múltiples países. Y hablando del tema, ¿por qué el tema del futuro del trabajo es tan importante, ¿no? Porque vivimos un momento en que las transformaciones laborales redefinen no solo cómo trabajamos, sino cómo vivimos. Y entender este cambio es vital para crear un futuro más humano y sostenible. Quedaos con nosotros, suscribiros y compartir este episodio para no perderos esta conversación inspiradora. Entonces doy las bienvenidas a Renato Soares. ¿Qué tal, Renato? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a ti, muchas gracias a Future Hacker. Es un gusto estar acá y participar contigo de este momento donde podamos hablar un poco acerca del futuro del trabajo. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, como hay muchas cosas que hablar, ¿no? Entonces, empezamos por el comienzo. Cuéntanos un poco, Renato, que con tu formación, ¿no?, de la psicología y más tarde a especializarte en recursos humanos, liderazgo empresarial, ¿cómo ha sido este cambio y qué te llevó a este camino? Perfecto, excelente. Bueno, yo estudié psicología acá en Brasil, en la Universidad de São Paulo. Y a lo largo de mi curso de formación como psicólogo, yo tuve la oportunidad en el comienzo de mi trayectoria profesional de conocer trabajos relacionados a psicología social y a psicología judicial también. Y yo empecé mi carrera después de cerrar mi formación en psicología como mediador de conflictos
en las instituciones de justicia de acá de São Paulo, en Brasil, enfocado en soportar mujeres que fueron víctimas de violencia y también apoyar a personas en temas relacionados a familia en contexto de los temas jurídicos familiares. Entonces, yo empecé a trabajar con esto, pero yo hice una decisión en 2006 hacer un cambio en mi trayectoria profesional debido a temas relacionados a una perspectiva de crecimiento profesional, carrera y todo más. Entonces, después de 3 años, yo hice un cambio e empecé a trabajar en temas de recursos humanos. Pero este trabajo inicial siempre me generó mucha felicidad porque yo sentía que ayudaba mucho a las personas. Entonces, cuando yo ingresé en posgrado para convertirme como maestro en psicología social, yo hice una decisión de hacer una mezcla de los conocimientos que yo tuve mientras yo trabajaba como psicólogo jurídico y también lo que pudo aprender en los primeros años como psicólogo laboral. Y yo hice una mezcla de estos dos temas y yo hice un estudio donde enfoqué la discusión relacionada en los cambios del mundo laboral, de las relaciones laborales y todos los impactos en las relaciones familiares, especialmente entender cómo los cambios que hubo a lo largo de los últimos 30, 40 años generaron condiciones distintas para el ejercicio de lo que esperamos en la sociedad acerca de lo que debería ser el rol del hombre, el rol de la mujer en el espacio de la familia. Entonces yo hice esa decisión y desde 2006 yo seguí como psicólogo enfocado en temas de recursos humanos. Después me convertí como un ejecutivo, líder de unidad de negocio y todo más. Entonces, un resumen de mi trayectoria fue cómo yo empecé y las razones del cambio y cómo yo encontré una forma de hacer este cierre de una primera etapa de mi carrera profesional como psicólogo jurídico y después seguir dentro de los temas de recursos humanos. Bueno, esto hace que con lo que tengas ahí ya una experiencia con múltiples visiones, ¿no? La visión de una formación que se ha convertido en ejecutivo, una visión de múltiples países, la visión ahí justamente de este tema de familia, profesional, mujer, hombre, las relaciones no solamente profesionales. Es una mezcla muy interesante y yo creo que nos ayudará mucho en esta charla para entender justamente el tema de nuestra conversación aquí, ¿no? Exactamente, incluso un punto, solo para decir que incluso porque el trabajo es un punto clave de la formación de la identidad de la persona, porque trabajo es una parte de nuestra vida que nos ayuda a construir quiénes somos nosotros en el espacio social que nosotros ocupamos. Entonces hay muchas relaciones importantes y por esto también que este es un tema sensible, porque la pérdida de trabajo o cambios en el trabajo generan impactos en este punto que es clave para la formación de la identidad de la persona. Y hablando de estas dos cosas, ¿no? La identidad de las personas, los cambios que hemos visto en los últimos años y cada vez más acelerado, ¿cómo lo ves eso? ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu visión acerca de lo que está pasando justamente con todos estos cambios, no solamente tecnológicos, pero también de comportamiento de la sociedad? Desde el individuo, del profesional, la persona que está mirando y está trabajando y mirando al futuro de su propia rol en las organizaciones, en el mundo empresarial. Perfecto. Bueno, lo primero que me gustaría subrayar en lo que me preguntaste es que, en mi punto de vista, es importante que no empecemos una charla donde empecemos a decir que hoy no es bueno, lo que era bueno es lo que está en el pasado.
creo que esto no es un abordaje bueno para desarrollar este tema porque el desarrollo tecnológico y el desarrollo social va a ocurrir y es una fuerza muy grande donde no tenemos cómo parar, incluso porque todo este proceso de evolución genera también muchos beneficios a las personas. Pero como todo proceso de evolución genera riesgos, genera impactos y nosotros necesitamos pensar cómo vamos a manejar estos impactos, estos riesgos, para que podamos aprovechar lo máximo posible de los beneficios de los cambios y de las evoluciones y reducir los problemas que estos cambios pueden generar. Entonces, en mi punto de vista, una cosa que es distinta de todos los otros cambios que hemos tenido a lo largo de los últimos 50, 100 años, es que nosotros no paramos de evolucionar y de cambiar en términos sociales, en términos individuales, sino que nosotros estamos ahora en un proceso de cambio mucho más rápido. Y esto para mí es un tema clave porque la velocidad de las transformaciones necesita, nos pide que tengamos un abordaje distinta en términos de cómo yo voy a aprender y desarrollar las habilidades que necesito para manejar, operar, trabajar en este nuevo contexto. Pero esto a nivel individual, a nivel organizacional, a nivel social, las instituciones, empresas, el gobierno, hay que pensar cómo también crear las estructuras necesarias para apoyar a las personas a lo largo de este proceso de cambio. Incluso esto es uno de los temas que el informe del futuro del trabajo del Foro Económico dije que es importante que para evitar que tengamos problemas sociales muy grandes, hay que invitar e involucrar empresas, gobiernos para pensar cómo soportar las personas en términos de formación, aprendizaje, preparación para estos cambios, exactamente para que el cambio no genere problemas económicos, financieros o sociales. Hay muchas informaciones en este estudio y otros también, por ejemplo, que habla que el proceso de cambio es grande, suficiente para al mismo tiempo cerrar muchos roles, muchas funciones en las organizaciones, pero al mismo tiempo generar una falta de personas que estén preparadas para nuevos roles, para nuevos conocimientos, nuevos tipos de trabajo que yo tengo que realizar en las organizaciones. Y este escenario que genera una necesidad de hacer una gestión de estos riesgos, de impactos a un nivel mucho más grande que solamente al nivel individual. Renato, hemos hablado de los cambios. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los cambios más significativos en este entorno del trabajo, persona y todo? Bueno, para allá de los cambios más ya que hemos percibido en términos de reemplazo de actividades más operativas por actividades 100% ejecutadas por computadoras, por inteligencia artificial, creo que un cambio grande en términos de la manera como vamos a trabajar, y esto es algo que atraviesa a distintos niveles organizacionales, que es la necesidad de desarrollar la capacidad de análisis de informaciones y de datos y de toma de decisiones. Porque esto sería el pensamiento crítico, ¿no? También, sí, también. Porque lo que pasa es lo siguiente. Si yo utilizo una herramienta de inteligencia artificial generativa para apoyarme en la construcción de informaciones acerca de algo que yo tengo que desarrollar, esta herramienta va a generar un montón de informaciones. Pero estas informaciones necesitan que sean trabajadas por el profesional responsable por la tarea para garantizar que yo tenga la construcción y las informaciones correctas con lo que necesito.
¿Y por qué esto es importante? Porque la manera de actuar, por ejemplo, actualmente de una herramienta de inteligencia artificial es a través de las informaciones y de los datos que están disponibles y una búsqueda muy rápida de todas estas informaciones y una construcción de un entregable, de un texto con las informaciones que necesita. Pero hay veces que lo que la herramienta genera no es profundo suficiente, no es consistente suficiente, o por veces refleja aún problemas que tenemos en los datos o incluso en nuestra cultura, como por ejemplo temas de prejuicio con determinados grupos sociales y todo más. Pero si yo no tengo una formación que me ayude a entender lo que es crítico en relación a lo que voy a hacer y que voy a entregar, y que me ayude a recibir las informaciones generadas por una inteligencia artificial, evaluar, analizar esas informaciones y hacer las correcciones y la toma de decisión por encima de esto, no me ayuda. Entonces, lo que tengo que pensar es que no puedo yo, Renato, ponerme en una situación donde yo voy a pensar que la herramienta de inteligencia artificial va a hacer todo el trabajo sin errores, sin problemas. No, la herramienta de inteligencia artificial va a generar un montón de datos y yo tengo la responsabilidad de evaluar estos datos y hacer los ajustes, la corrección necesaria para generar la información que sea la más adecuada posible. Entonces hay este tipo de cambio, entonces un pensamiento más crítico, una habilidad más grande para trabajar con un volumen muy grande de datos y de informaciones, principalmente considerando que estamos en medio de un contexto de muchas informaciones falsas, de muchos problemas relacionados a esto también. Incluso, un paréntesis, el otro informe del Foro Económico Mundial también acerca de los riesgos globales, los 2 riesgos más importantes, no los más importantes, pero 2 de los 10 más importantes que los distintos grupos sociales han mencionado, están relacionados exactamente a problemas en la generación de informaciones y de datos de la inteligencia artificial, y también los temas de las informaciones falsas también. Entonces yo necesito de este tipo de capacidad y de habilidad. Y hay otro tipo de habilidad también, Edu, que es algo que desde la pandemia ha generado una necesidad mucho más grande por todos los impactos en la salud mental de las personas, que son las habilidades interpersonales o inteligencia emocional también. Entonces, principalmente considerando este contexto en que las tecnologías al mismo tiempo nos pone mucho más cercanos de las personas, yo puedo interactuar y crear relaciones con personas que están ubicadas en distintos sitios del mundo. Al mismo tiempo hay también un espacio de estas relaciones donde se pone un reto adicional de construcción de estas relaciones interpersonales. Entonces hay también, principalmente para los roles de liderazgo, esto es un tema crítico también que genera una necesidad grande de desarrollo. Y un último punto es una característica que esta situación que nosotros estamos hoy exige de nosotros, que es una apertura más grande al cambio y una capacidad de adaptación más grande. Esto exige de nosotros, algunos comportamientos que son mucho más adecuados a un contexto donde yo estoy en medio a una situación de más incertidumbre, como por ejemplo comportamientos de exploración y de experimentación. Entonces si yo aprendo a tener un abordaje a los temas de trabajo, principalmente cuando llega algo que yo no conozco, incluso es posible que muchos de los colegas con los cuales yo trabajo también no conozcan.
si yo tengo la tranquilidad y la apertura para aprender, explorar, entender y después crear los productos, los entregables, esto también me ayuda bastante. Y esto, ¿no? Que hablabas que hablabas, ¿no? De justamente la inteligencia. Voy a coger este punto, ¿no? De inteligencia emocional, no solamente del conocimiento de contenido, sino que también en las relaciones. Uno de los cambios también, no sé si estás de acuerdo, fue la forma de trabajo, incluso con el virtual, o sea, el online, el trabajo híbrido, que la gente puede estar algunos días en su casa, otros días en la oficina. Ahí son hay cosas buenas, hay cosas que son desafíos. Algunas empresas incluso han vuelto a exigir que las personas estén presentes en su puesto de trabajo, en la oficina, ¿no? No estoy diciendo que está correcto o no, pero el tema es una realidad. Hay mucha gente que trabaja y se ha acostumbrado y está haciendo su trabajo desde donde quiera, ¿no? Virtualmente se puede hacer, no para todos, pero para algunos sí. Pero y cuando hablamos de tema de inteligencia emocional, hablamos también de cultura. ¿Cómo se genera este tipo, la cultura, los vínculos emocionales? Porque esto se pasa, ¿no? Son relaciones profesionales, pero tenemos ahí relación de confianza, respeto y otras cosas que son relaciones humanas, aunque sean profesionales. Pero ¿cómo se genera esto si estamos siempre hablando con un video? O muchas veces en un video. Bueno, podemos decir que sí, cultura es algo que se construye a partir de las relaciones entre las personas. Pero si la cuestión de la relación a través de una pantalla fuera un problema, no tendríamos el tema que tenemos hoy en las medias, en las redes sociales, que son las creaciones de los grupos, de bubbles. Me olvidé la palabra en español, perdóname. Burbujas. Burbujas, gracias. Las burbujas adentro de estas redes sociales, incluso reforzados por los algoritmos de las redes sociales, donde yo interactúo directamente con personas que tienen una visión muy parecida con la mía en distintos temas sociales, económicos, políticos o personales también. Y cómo se genera dentro de estos grupos un montón de códigos, de símbolos, de reglas, de interacción entre esas personas. Y esto es un tipo de cultura que se crea, todas las costumbres, todos los comportamientos que se consideran más o menos adecuados. O sea, es posible crear este espacio de relación entre personas, mismo cuando no estoy presente personalmente con la otra persona. Obviamente que tener esta oportunidad de un encuentro personal con alguien acá en la oficina o en el restaurante, en estos espacios físicos, esto ayuda mucho a crear estos vínculos y las relaciones entre las personas. Pero es posible también crear involucramiento de las personas, por ejemplo, el involucramiento en los temas de productividad, desempeño, entrega, calidad de los servicios. Si yo ofrezco las condiciones necesarias para que las personas se sientan parte de aquel grupo de personas, mismo que esta persona esté lejos de la oficina. Hay una teoría de motivación que se llama teoría de autodeterminación, y esta teoría dice que las personas tienen 3 necesidades psicológicas esenciales para que ellas se sientan bien, confortables y que se sientan parte de un determinado grupo. La persona necesita sentirse
capaces de hacer su trabajo. O sea, yo como líder, yo tengo que evaluar mi equipo, entender si las personas saben ejecutar las tareas que yo pido. Si ellas no saben, yo tengo que pensar la manera más adecuada de crear condiciones de aprendizaje y desarrollo para que ellas puedan ejecutarlas. La otra condición es autonomía para decisiones. Si yo creo un contexto donde la persona se sienta libre para tomar decisiones, esto genera una relación más fuerte de esta persona con el grupo. Y una tercera cosa es, yo necesito sentirme parte de un grupo, ser reconocido y aceptado por ellos exactamente con las características que yo tengo. Si yo estoy en un contexto donde estas tres cosas son ofrecidas, esto me ayuda a crear relaciones interpersonales y esto me ayuda a crear la estructura necesaria para formar inicialmente una cultura. Por encima de eso yo voy a poner otras referencias de valores, de objetivos, de misión, para que todo esto genere las condiciones necesarias para que la cultura sea creada. Ahora, mucho de esta discusión que se ha tenido entre las áreas de recursos humanos, los líderes de las organizaciones, en mi punto de vista, yo hice un artículo en LinkedIn acerca de esto. Está también influenciada por los paradigmas que cada uno de nosotros tenemos acerca de el rol del líder y de la capacidad de las personas trabajar de una manera autónoma para generar resultados. Hubo en el periódico Folha de São Paulo hace unos meses hubo una publicación donde se habló acerca de la decisión de muchas empresas de volver al formato anterior a la pandemia de 5 días de trabajo presencial en las oficinas, con el argumento de una pérdida de productividad y una pérdida de involucramiento y un riesgo de poner la cultura más frágil. Pero hay muchos estudios que demuestran que a lo largo de toda la pandemia, incluso después de la pandemia, no hubo pérdida de productividad. Incluso muchas empresas tuvieron un crecimiento de la productividad. Entonces, ¿por qué yo dije acerca de paradigmas? Porque nosotros tenemos líderes hoy en las organizaciones que fueron formados en un modelo de gestión de proceso productivo, aún muy influenciado por un modelo fordista de la línea de producción y todo más. Y tenemos otras generaciones que ya ingresaron en el mercado laboral en un contexto donde lo que me hace diferente en términos de competencia es la creatividad, la innovación, la capacidad de desarrollo de nuevos productos. Entonces, hay que cuidar para que las creencias que tengo yo, debido a formación que yo tuve, no sean las responsables por decir si algo es correcto o no. Objetivamente, hay roles, hay situaciones que debido a la naturaleza del trabajo, yo tengo que estar en la empresa hoy. Es posible que en unos 20 años esto se cambie también para algunos otros roles, sí, pero hoy, para algunos roles, es necesario que yo esté presente en la oficina. Es verdad también que la construcción de conocimiento, creatividad e innovación, para que esto ocurra, yo tengo que crear espacios para que las personas puedan interactuar, compartir sus puntos de vista y crear nuevas ideas, nuevas soluciones por encima de 2, 3
puntos de vista y conocimientos distintos. Esto también es verdad. Entonces, tener las personas presentes en la oficina para trabajar también ayuda mucho en el desarrollo de la organización y lograr resultados. Pero es una situación donde no tengo una respuesta única. Cada situación va a demandar un análisis y una evaluación acerca de lo que es más adecuado. Lo que no puedo hacer es exactamente este problema de utilizar una referencia muy antigua para problemas modernos. O sea, nos exige incluso aún más flexibilidad, ¿no? Para Sí. incluso no solamente para ser el profesional, pero también para hacer la gestión de profesionales, ¿no? Un ejemplo, Eduardo, acerca de esto fue en la última empresa donde yo trabajé como ejecutivo y yo fuera parte del comité ejecutivo de una holding acá en Brasil. Y cuando hicimos la decisión de regresar a las oficinas después de la pandemia, nosotros ya habíamos hecho la decisión de reducir la cantidad de espacios físicos de oficinas que teníamos para nuestros funcionarios y ya hicimos la decisión de tener un modelo de trabajo híbrido. Pero hay un punto que hicimos diferente y que me pareció bueno, que fue lo siguiente. Nosotros hicimos la siguiente decisión. Cada empresa, cada unidad de negocio, yo era líder de una de ellas, teníamos 2 días disponibles que podríamos o no estar en la oficina. Pero por un tema de gestión del espacio, de la cantidad de personas, era importante que si yo como líder pedía a mi equipo para estar en la oficina, que yo respetase la fecha estaba alineada, que estaba para mi unidad de negocio. Bien. Pero no hicimos esto como obligatorio, nosotros hicimos como algo que es opcional. Cada líder, cada estructura debería hacer su evaluación y la decisión. Porque teníamos situaciones como, por ejemplo, había personas, por ejemplo, que vivían y viven aún 2 horas lejos de la oficina. Pero esta persona a ella le gustaría, era mejor estar en la oficina porque no tenía un espacio adecuado para trabajar en su casa y también su presencia generaba problemas porque la casa no tenía un espacio, no era grande suficiente para esto y tenía 2 hijos y todo más. Entonces, para esta persona, estar en la oficina presencialmente generaba un beneficio. Era mucho mejor, ¿no? Mucho más productivo. Mucho. Y para una otra persona, por ejemplo, una mujer que era responsable por cuidar sola de su hija, a ella trabajar desde su casa le ayudaba mucho a manejar toda la rutina de cuidado con su hijo, preparar su comida, llevar a la escuela y todo más, sin que tuviera alguna pérdida de tiempo o de productividad. Sí, claro. Hay distintas situaciones en que el mismo contexto genera percepciones distintas de lo que es bueno o no. Entonces, la decisión de dar a ellos esta posibilidad de elegir lo que fuera mejor para ellos, creo que esto fue lo más importante porque generó a todos la posibilidad de elegir lo que era mejor y un sentimiento de respeto a las necesidades individuales sin que tuviéramos impactos en productividad. Tú, con este comentario, con estos ejemplos, me viene a la cabeza incluso, hemos estado, ¿no?, en un evento ahí, el evento de Future Hack que hablaba de esto, Sí. pero también de la capacidad, por ejemplo, si ponemos que se evalúe estas situaciones por medio de solo inteligencia artificial, por ejemplo, alguna cosa muy exacta, 0 o 1, esto o aquello. No hay la sensibilidad para saber justamente los matices de cada caso. Incluso la ventaja de tener sistemas con IA
nos ayudan a incluso a potencializar y mirar distintos casos, porque antes era más fácil decir, bueno, este es el grupo 1 y el grupo 2 y ya está, pero por medio de esto no había opción. Y ahora solo tú has comentado ahí como dos casos que no es por aquí ni por allí, es más o menos, ¿no? Y esto es una potencia que se puede utilizar de la tecnología, de todo, que nos posibilita analizar más cosas con más posibilidades, ¿no? Esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Pero quería hacer un puente, ¿no? Con un tema que es, cuando hablamos, ¿no? En este mundo de cambios y mirando hacia el futuro, y esto debe seguir, ¿no? Los cambios cada vez más rápido, no solamente tecnológicos, como habíamos hablado al comienzo, pero sociales y todo. Se está redefiniendo incluso también el significado de éxito profesional. Sí, No sé si es un tema de generación o un tema del cambio o todo junto. ¿Cómo lo ves eso? creo que podemos hablar de un tema de generación como, como una consecuencia de los cambios que hemos tenido en el contexto social y todo más, porque un niño que nace hoy está en medio a un contexto de valores, a un contexto de posibilidades que muy distintos de mis abuelos que nacieron en 1910, 1920. Entonces hay un cambio en términos de las referencias de valores. Incluso cuando tú dijiste acerca de estos cambios, de las distintas posibilidades, de que no estábamos más pensando en una única manera de abordar un problema, yo me acordé de una famosa expresión o frase de Henry Ford, que él decía que a una persona, a ella le podría elegir cualquier tipo de coche que quiera desde que fuera preto o negro. Entonces, la referencia incluso que teníamos en modelo productivo era una referencia donde no teníamos una diversidad muy grande porque el contexto era de una estructuración del proceso productivo, de una consolidación de este proceso y también de una posibilidad de un mercado de consumo muy grande, donde tenía poca competencia y muchas posibilidades. Tuvimos las guerras mundiales, todo más, que eso generó una baja, pero después de las guerras también hubo todo el crecimiento que también generó una fuerza más grande para estos modelos. Y ahora estamos en una situación distinta. Entonces, por ejemplo, si pensamos los temas de gestión de personas, teníamos el modelo, por ejemplo, en los años de 1970-60, donde las áreas de recursos humanos ponían esfuerzos para comunicar a las personas que la empresa era una extensión de la familia y que todos sentíanse muy orgullosos de estar allá y que había toda una estructura de los clubes, de los puntos de interacción de los funcionarios después fuera del horario de trabajo, a lo largo del fin de semana, exactamente porque la empresa debería ser vista como un punto de interacción que debería ser la extensión de la familia. Y esto era importante porque a mí era importante mantener una persona trabajando conmigo por muchos años, porque lo que era importante en aquel momento es lo experto en este proceso, la persona que sabía hacer esta actividad muy rápido, con una calidad grande. A lo largo de nuestra evolución, hubo cambios en este proceso y esta relación de la empresa como una extensión de la familia se cambió. Hoy las relaciones son mucho más enfocadas en proyectos, por ejemplo. Yo soy contratado por una empresa, principalmente si yo soy un ejecutivo más senior, yo soy contratado para un proyecto que va a llevar 2 años, 3 años, 4 años, que sea, para
a hacer esta entrega y después hay una nueva dirección de estratégica y esto genera cambios que también pueden generar cambios en la persona que está en aquel rol en aquel momento. Entonces hay este cambio interno de la manera como esta relación ocurre entre persona y empresa, porque esto refleja estos objetivos. Obviamente, todos esos cambios también reflejan los cambios en que nuestros niños van a aprender lo que son los valores sociales de relaciones y todo más. Si ellos ya nacen involucrados en un contexto en que normal yo desarrollar una amistad con alguien que está 2000 kilómetros lejos de mí a través de la tecnología y esto está bien, genera una interacción interpersonal. Está bien. Para mi abuelo es posible que esto sea un poco raro, pero para un niño que ya está involucrado desde cuando nació en este contexto, esto es normal. Entonces, por eso que cuando hablé acerca de la cuestión del trabajo modelo híbrido y los paradigmas de gestión, yo tengo que cuidar para no utilizar modelos antiguos en problemas modernos y también yo no puedo hacer el error de pensar que una única cosa va a resolver todo el problema, porque hoy lo que tenemos más son problemas complejos. Complejidad es un punto que que hace parte de nuestro contexto y problemas complejos se resuelven con soluciones que necesitan involucrar distintos abordajes y distintas formas de manejar las situaciones. Perfecto, sí. Siguiendo mirando al futuro, ¿no? Desde lo que hablamos ahora. ¿Cómo sería si pudiéramos hablar, bueno, estoy ahí buscando una persona para trabajar conmigo, que sea... ¿Cuál es el perfil de esta persona? ¿Cuál es el profesional del futuro? Hacemos ese ejercicio. Es un poco consolidar un poco de lo que hablamos acá, ¿no? ¿Qué sería este nuevo Renato, este nuevo Eduardo, esta nueva persona que está llegando ahora al mercado de trabajo? Es probablemente la generación Z, ¿no? O antes de eso, quizás la millennial, pero Faceta. Ya estamos ahí, ¿no? Lo primero, obviamente, conocimiento técnico para ejecutar las tareas que necesito, pero en mi punto de vista, más importante que el conocimiento técnico es rasgos de personalidad, características de personalidad que demuestran apertura para aprendizaje, para adaptación. Porque, como decimos al inicio de nuestra charla, como estamos en medio de procesos de cambio muy rápido, el conocimiento que tengo hoy es suficiente para crear las soluciones de hoy, pero es posible que yo tenga que evolucionar mi conocimiento hacia a nuevas formas de ejecución de mi trabajo en 5 o 10 años. Y esto está, por ejemplo, en el informe del Foro Económico, por ejemplo. Entonces, esta característica, y esto es algo que las herramientas de evaluación de perfil nos ayudan, es identificar personas que demuestren estos rasgos de adaptación, de apertura para aprendizaje y adaptación. Entonces, algunas características que están relacionadas a la inteligencia emocional, ellas son importantes exactamente por esto. No es solamente por un tema de relación interpersonal, pero este contexto de incertidumbre, de complejidad, exige de nosotros una madurez emocional para saber cómo yo debo actuar en estas situaciones donde hubo cambios y yo tengo que empezar a aprender algo nuevo para ejecutar mi trabajo. Y esto digo porque incluso yo he encontrado en la Harvard Business Review un artículo de 3 personas. El artículo se llama lo que 570 expertos dicen acerca del futuro del trabajo, cómo el futuro del trabajo va a ser para ellos. He visto ese informe, este artículo.
Sí, y hay una cosa que refleja esta incertidumbre y complejidad que es, no es posible decir todos los cambios que van a ocurrir porque hay muchas cosas que, por ejemplo, que tendremos que tener en las empresas que hoy no existe. Incluso posible que no existe porque no haya tecnología para esto. Entonces, es difícil decir que tengo que hacer esto, tengo que hacer otra cosa. Si tengo un experto más enfocado en los temas de salud mental, él va a decir que lo más importante son los temas relacionados a cuestiones interpersonales. Entonces va a hacer psicología, va a hacer otras formaciones. Para las personas de tecnología van a decir que son otras cosas, pero lo más importante en mi punto de vista es cualquier profesional deberá aprender a trabajar con tecnología como parte de su proceso laboral, como parte de lo que va a entregar a los clientes, en un nivel de complejidad progresivamente más grande. Entonces, esto es lo punto más importante. Por eso la característica de apertura, aprendizaje y adaptación es crítica, de mi punto de vista, y madurez emocional para manejar esto. Porque yo estoy en constante proceso de aprendizaje y yo tengo que entender cómo estos cambios deberán impactar la manera como trabajo. Perfecto, Renato. Bueno, estamos llegando al final de nuestra conversación. El tiempo ha pasado muy rápido, ¿no? ¿Verdad? El tema es muy interesante y hay mucha cosa, ¿no? para hablar de eso, pero es algo que yo creo que tenemos que hablar mucho más, ¿no? De todas formas, quería dejarte un espacio ahí para un último mensaje, algo para cerrar nuestra charla, para que tengas ahí un tiempo para dejar un mensaje, lo que sea, lo que quieras. Creo que acerca de este tema, un punto importante para tener en cuenta principalmente a los líderes es que las personas son seres sociales que necesitan de interacción virtual, presencial, pero necesitan de interacción y soporte social. Entonces, a cualquier proceso de cambio es importante que se tenga un espacio donde las personas puedan compartir sus preocupaciones, sus miedos, incluso sus aprendizajes, para que todos se sientan confortables y se sientan capaces de hacer su trabajo sin que esto genere o desarrollo de problemas de salud mental, burnout y otras cosas. Por eso que el tema de seguridad psicológica ha logrado mucho más espacio en las conversaciones acerca del rol del líder y también del espacio del trabajo en las organizaciones. Porque yo necesito de soporte para manejar procesos de cambio. Cualquier proceso de cambio sí es una oportunidad de desarrollo, de avance hacia a una situación mejor, pero el proceso de cambio también genera inseguridad, también genera miedo, y yo tengo que tener apertura para que las personas puedan sentirse soportadas en este proceso para que la adaptación ocurra de una manera más sencilla. Entonces, creo que hoy es tan importante como ya fue en otros momentos que se tengan de espacios donde las personas puedan interactuar, hablar y apoyar unas a las otras en lo que necesitan. Muy bien. Pues entonces ahí, Renato, cerremos con esto, esta información, este contenido, ¿no? Quería agradecerte mucho por tu tiempo, disponibilidad para compartir tu conocimiento y experiencia. Y muchas gracias, nos vemos pronto, ¿no? Gracias, Renato. Sí. Gracias a ti, gracias a Future Hacker. Future Hacker. Life. Path. Future.